Hola Gaby, ¿cómo te va? Hola chicos, acá estoy yo para cualquier cosita. Ah, buenísimo, Angélica. Ahí he puesto a grabar ya la clase. Vamos a comenzar con el siguiente tema, que es columnas y, digamos, la parte de columnas y tabiques de hormigón armado. Vamos a ver muchas de las cosas que vamos a ver acá, ya las hemos visto en la obra, así que por eso me parecía que era como más un repaso, pero que ustedes ya lo han visto en vivo y en directo, pero sí nos parecía bueno darles para la clase, para los que no pudieron venir en esa clase in situ en la obra, lo vamos a ver ahora como repaso, más la parte de metodología de cálculo. Eh, bueno, lo que nosotros habíamos visto, obviamente, eh, que el elemento estructural de la columna es el elemento que transmite las cargas, obviamente desde las vigas hacia las fundaciones y la fundación digamos, al terreno. El mayor esfuerzo que tienen las columnas es trabajar a la compresión. A veces también cuando tenemos cargas que no son excéntricas o demás, se produce otro fenómeno que es la flexocompresión, o un fenómeno que tenemos en las columnas, que a partir de la compresión se genera un momento flector que se llama pandeo, que va a depender, que ahora ya lo vamos a ver, eh, según les beltes y demás. Pero fundamentalmente el esfuerzo más característico en las columnas es la compresión y los derivados que estos otros producen. Podemos decir que según el tipo de estribos, tenemos los estribos unchados, que son como es el hierro que va subiendo helicoidalmente, como una hélice, y los estribos simples, o después que se van armando de a pares. Cuando nosotros vimos en la obra, ¿se acuerdan que no lo hacían como una hélice, sino que lo hacían directamente forma redonda porque les resultaba más cómodo el armado de la columna y demás? Pero bueno, acá están los dibujos de los distintos tipos en forma de hélice y en forma de estribos simples. Una característica que tenemos que tener claro, que lo establecen las normas, son las secciones mínimas, tanto de hormigón como de acero, y los recubrimientos o separaciones que tienen que tener los estribos entre sí, etcétera. Entonces, las secciones mínimas que establece la norma es columnas de 20 por 20 centímetros, o sea, lo que representa un área de 400 centímetros cuadrados mínima. Por supuesto que en estas, nosotros estamos hablando de esta sección mínima. La sección mínima de acero son 4 redondos del 12 y estribos del 6, eh, con una separación mínima de 20 centímetros. Eh, por supuesto que hay que ver si estamos en zonas sísmicas más complicadas o menos complicadas. También tenemos estribos del 8, si las barras, digamos, si las barras longitudinales son mayores al 20, digamos, de redondo al 20, tenemos que usar estribos del 8. Si las barras son inferiores, utilizamos barras del 12, podemos utilizar estribos del 6. En ninguno de los casos se pueden utilizar el 4,2, en ninguno de los casos. Acá yo he visto en obras que a veces cuando hacen dinteles o algo de eso, suelen ocupar el 4,2. Lo recomiendo, digamos, o para columnas de dinteles, de bordes de puertas y demás, pero no cuando son columnas estructurales. Siempre el mínimo es barras del 6. Por supuesto que el recubrimiento, como en los otros casos, es de 2 centímetros.
y no podemos tener una separación máxima entre barras, por ejemplo, que tuviéramos una columna como por ejemplo estas que estamos teniendo acá. A ver, esperen que en esta, ¿se ve el cursor cuando yo indico? O sea, no sé si se alcanza a ver, pero por ejemplo, acá tenemos distintas barritas. Entonces, la separación máxima entre barras no puede ser más de 30 centímetros. Acá en este gráfico que estamos viendo la forma, la diversidad de formas que pueden tener las distintas columnas y las formas de estribarlas, digamos, agarrando las distintas barras longitudinales. Nosotros tenemos las más características, que es la cuadrada, la rectangular y demás, pero podemos tener diferentes formas según el cálculo estructural más complejo o menos complejo, da como estas distintas líneas y formas de colocar las barras longitudinales como de colocar los estribos. Acá hay bueno, por supuesto que los empalmes, hemos dicho que la longitud de empalme es 10 veces el diámetro de la barra longitudinal que estemos, digamos, empalmando. Entonces, si yo tengo, o estoy utilizando una barra del 12, para empalmar hago 12 por 50, entonces voy a tener un empalme de 60 centímetros, ¿sí? Bueno, otro elemento a tener en cuenta es que los estribos se tienen que ir atando, digamos, en forma helicoidalmente. Acá creo que, bueno, en el otro, en el dibujo siguiente creo que los teníamos. No, no lo tengo, no lo puse acá. Lo tengo acá. Ven que van como atándose primero que eso también lo vimos, está atado en el siguiente sigue en el siguiente viene atado acá, en el siguiente, no van atados todos en la misma dirección, sino que se van, como en forma de hélice, se van alternando y así se van atando los estribos. Otro elemento a tener importante en los estribos es que donde se llega tiene que estar cerrado, no tiene que quedar abierto, digamos, sino tiene como que cerrarse sobre el hierro de la columna, de la barra longitudinal, cerrando a 45 grados. ¿Por qué se hace esto? Porque en caso de movimiento sísmico o algo, ese estribo se puede abrir, entonces la función que cumple el estribo, que es trabajar al corte en la columna, se termina abriendo y puede colapsar la estructura por no haber cerrado el estribo y dejarlo atado de esa forma. Bueno, acá vamos a hablar del tema de los estribos y el por qué es tan importante, digamos, lo hemos dibujado acá en rojo. La separación de los estribos, por norma, a no ser que el cálculo lo dé distinto, es que en el tramo medio, tanto de vigas como de columnas, en el tramo medio, los estribos, como vemos ahí, podemos decir que van cada 20 centímetros. Pero en el quinto de la luz, próxima al apoyo, en ese quinto de la luz, los vamos a poner cada 10 centímetros, ¿sí? ¿Por qué? Y como mínimo, tanto en un sector del apoyo como hacia el otro. Porque es donde se dan los mayores esfuerzos de corte. Si nosotros tuviéramos que hacer un esfuerzo, digamos, el diagrama de esfuerzo de corte que tendríamos acá,
sería una cosa así, ¿no es cierto? Así. En esta zona es donde yo tengo más. En cambio, en el medio de la columna, el corte es nulo. Y el estribo, la función que cumple es absorber los esfuerzos de corte. No es solamente, no es para tener para tener atadas las barras longitudinales. Los estribos cumplen la función de absorber los esfuerzos de corte a los que está sometido la columna, o en el caso cuando vimos vigas, las vigas. Entonces, estas son las disposiciones de armados, tanto el espaciado para cuando tenemos estribos del 8 o del 6, ¿sí? Que por supuesto que acá los estamos viendo y cómo las formas en que estos deben atarse y cómo se densifican en la proximidad de los extremos, como dijimos, en donde los apoyos o de los nudos, ¿sí? Algo también importante a tener en cuenta es esto que veníamos diciendo, más allá de la alternancia, digamos, de los ganchos de estribos, como el amarre que tiene que haber de la columna con las vigas, tanto digamos, en los encadenados inferiores, o digamos las vigas de arrastramiento inferior, como las vigas superiores. Entonces acá les pusimos unos ejemplitos en las formas en las que sí se debe, cómo debe pasar las vigas en relación, las vigas longitudinales, en función a agarrar la columna, que acá los tienen dibujados, ¿no? O sea, bueno. Acá, digamos, en la forma en las que no se debe hacer, que pase directamente en esta, así y así directamente, y así, esto no, y este es el sí, como debe ser, que acá lo tienen en un grafiquito bien explicitado. Esto no es solamente porque lo tienen que ver por razones de que se los tomamos en el examen final y demás, sino que es una información de suma importancia cuando yo voy a estar en obra y hago la dirección de obra, que por ahí el cálculo lo hizo otro y los albañiles por ahí, como este otro les genera mayor trabajo hacer esta forma de anclaje, de empotramiento de la columna con las vigas, lo hacen de otra forma y nos parece que tienen que tomar la debida cuenta de esta situación para que trabaje correctamente la estructura. Bueno, acá tanto, yo recién les decía que es la forma de empotramiento tanto de la columna en las vigas inferiores como en las vigas superiores. Y nos parece importante acá todas las situaciones de armado y demás. Al igual que esta es la forma que generalmente se agarra la columna al encadenado perdón, a la zapata, a la parrilla de la zapata, que también vamos a ver. Esta forma, que la estamos viendo aquí, que es la forma de la columna que se agarra en la parrilla de una zapata, generalmente se hace en zonas que no son sísmicas. En las zonas que son sísmicas, lo que se suele hacer es esto. El eje se cruza para el otro lado y la de este lado se cruza para esta. O sea, arman el nudo. Generalmente es lo que se hace en zona sísmica. Por eso nos parecía bueno que vieran cómo digamos, cómo las columnas se tienen que atar y amarrar con las armaduras de los otros elementos estructurales, tanto en las vigas de arrastramiento, en las vigas superiores, como en, digamos, el emparrillado de la platea.
¿sí? Acá podemos ver distintas formas de estribado y demás, y entrecruzamiento que hay de los estribos con las columnas tipo. Ahora vamos a ver, digamos, eso es como de las disposiciones de armado de las columnas, a lo que están sometidos y qué son los elementos que yo tengo que tener en claro cuando voy a hacer el dimensionamiento del acero en una columna. Recuerden siempre lo mismo, nosotros predimensionamos el macizo de hormigón o la sección de hormigón en este caso y dimensionamos y calculamos las armaduras de acero. Hasta lo que vamos viendo, ¿alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Algo? ¿Se entiende todo? Yo supongo que sí, porque en realidad esto lo hemos ya visto en la obra directamente, pero así acá ya les quedaba como el registro ya del Power y la explicación. Bueno, acá hemos puesto algunos datos cuando nosotros vamos a hacer un cálculo y demás para calcular las columnas. Por supuesto que por ahí tenemos una carga, tenemos que ver cómo es el tipo de vínculo en los extremos, si está empotrado, si está libre, si está, digamos, si el empotramiento es móvil y demás. En términos generales, en las estructuras de hormigón armado tenemos tanto empotramiento abajo en la base, como que está empotrado por las vigas. Las estructuras de hormigón armado, generalmente, este es el sistema de vínculo más usual. Otro elemento que tenemos en cuenta, que generalmente al tener ese momento de empotramiento, tanto en la cabeza como en el pie de la columna, en el pie por la base y arriba por la viga, se generan momentos en la cabeza como en el pie. Esos momentos, en términos generales, se los saca con un sistema espacial de cálculo de momento que nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros eso se lo vamos a dar generalmente como dato. Por eso acá está dado como dato. Y el tipo de hormigón también se lo damos como dato. La altura va a depender del proyecto que nosotros hagamos y la carga del análisis de carga, o a veces se hace un predimensionado que le sabemos dar, creo que 10 toneladas por piso, más o menos, que caen por metro cuadrado, una cosa así, que ya lo vamos a ver. Entonces, vamos a arrancar con lo siguiente. Cuando vamos a hacer el cálculo y el dimensionamiento del acero, lo primero que hacemos es hacer el predimensionado de la columna, que va con esta formulita. Un coeficiente de efecto sísmico, multiplicamos a la carga que tenemos, que hemos calculado, que digamos, la cantidad de carga que llega a esa columna, a eso lo vamos a multiplicar por este coeficiente de efecto sísmico, por un coeficiente de mayoración de carga para tener mayor margen de seguridad, y a todos esos elementos lo dividimos por el tipo de hormigón que tenemos, ¿sí? Que era el beta R, que ustedes ya saben a qué nos referimos con esto. O sea, que es el tipo de hormigón a la rotura que tiene una tensión de carga que es de 175, porque si ustedes bien recuerdan, habíamos dicho que nosotros, poniendo como ejemplo, íbamos a trabajar con un H21, por ejemplo. Entonces, el H21 tiene un beta R de 175 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, de esa forma calculamos el área. Si la columna va a ser cuadrada,
vamos a trabajar, digamos, hacemos una raíz cuadrada del área y tenemos los dos lados de la columna porque es una columna cuadrada. En caso de que la columna fuera rectangular, si esa área que nosotros tuvimos, podemos decir que tenemos, bueno, hacemos la diferencia, podemos proponer nosotros un lado y calculamos el otro, o sacamos directamente una columna 25 por 30, tiene un área de 700 centímetros cuadrados. Hay otra, ya después les voy a dar, hay un cuadro que nosotros les solemos dar, que de 20 por 20, la columna es creo que está subido ese, María Ángeles, te digo ahora. Angélica, ¿querés buscar y subir ese otro Power que está ya subido en la plataforma? Que es un cálculo de columna. ¿Lo querés Perfecto, subir? lo adjunto. Si podés, bueno, si no lo vemos, no importa, es para No, ahora lo mostrarles el adjunto. cuadro. Ese cuadro, viste, que van dando todas las secciones según los lados, la cantidad y la sección que tiene la columna. Entonces, bueno, Perfecto. esta es la fórmula con la que nosotros calculamos el área, y para despejar el área, si es una columna cuadrada, lo sacamos por raíz cuadrada, y si es rectangular, lo podemos sacar de este cuadro que ahora ya les vamos a mostrar, o proponen ustedes la medida de un lado y de esa forma obtienen el otro. Porque también por proyecto puedo tener, bueno, que sea de 25 o no, tiene que ser de 20, entonces probablemente esta nos dé, supongamos, si con este número 741 la sección mínima, yo tendría que tener, qué sé yo, de 20 por 40 puede ser la columna y así. Pero bueno, por razones de proyecto puedo tener que un lado sea de 20 y los otros, entonces en función de eso voy a determinar los lados de la columna que yo voy a tener. Entonces, hasta acá hemos calculado lo que es el macizo de hormigón. Cuando nosotros hablamos de columna, el riesgo de la columna es, el gran riesgo de la columna es la esbeltez, ¿sí? La esbeltez, ¿qué es? La relación que hay entre la sección de la columna y la altura. Nosotros decimos, uy, qué mujer esbelta. Cuando decimos, uy, mira qué flaquita y alta es. O sea, esa sensación de esbeltez en una columna trae sus complicaciones porque generan un esfuerzo que es el momento de pandeo. O sea, el momento de pandeo es, hace un ratito cuando nosotros veíamos acá, el pandeo es esto, esta deformación que puede tener la columna, acá que está en recuadro, que genera esa flecha, o sea, que puede tener ese desplazamiento o esa panza, digamos, y ese desplazamiento es la flecha, que genera ese movimiento pandeo que lo vamos a tener que siempre calcular y verificar para poder calcular las barras longitudinales, que es lo que nosotros vamos a hacer. Para poder calcular esa, después esa esbeltez, que con esa esbeltez vamos a ver todo esto, necesito saber cuál es la longitud de pandeo, que lo llamamos SK. Esa longitud de pandeo generalmente es el 70% o el 0,7 de la longitud total de la columna. Porque es por esto que estábamos viendo anteriormente. Yo, según la longitud de pandeo, como hay un momento de empotramiento, no va de 0 a 0 la longitud total, sino es como que se calcula con una longitud mucho más corta, de ahí Gaby, hasta ahí. ahí lo subí. Disculpa, Gaby, ahí lo subí, fíjate. Bueno, espérate, que ahí ya lo vemos, que quería, bueno, ahí ya lo vamos a ir Perfecto. viendo.
Lo que quería era, digamos, yo ahora ya lo sumo a este, voy a ir viendo solamente, en este, el otro ya tiene bien hecho el cálculo, pero yo necesito, para calcular la esbeltez, tener los datos que son la longitud de pandeo, que es el SK, que es lo que veíamos, que es el 70% de la longitud total. Con esa longitud de pandeo la divido sobre el radio de giro mínimo, que ese radio de giro mínimo en secciones, el radio mínimo es el lado menor sobre 12, cuando son secciones rectangulares o cuadradas. Con eso voy a calcular lo que yo recién les decía, con eso calculo la esbeltez, el lambda. Cuando calculo ese lambda, yo tengo que saber, a su vez tengo que calcular cuál es el lambda límite que yo tengo. O sea, porque ese es el lambda real, la esbeltez real que tiene esa columna, que tiene esa sección determinada que yo le he dado y que tiene esa altura, ¿sí? Bueno, yo lo que tengo que hacer es comparar esa esbeltez real con la esbeltez límite. La esbeltez límite se calcula con esta fórmula que está aquí. Y cuando yo comparo esas dos, cuando el lambda real es mayor que el lambda límite, tengo que calcular la excentricidad y la flecha adicional, que era lo que yo le decía, esa pancita que se hace en la columna. Cuando el lambda real es menor al lambda límite, solo calculo la excentricidad. Acá, en este cuadrito, esto es lo que establece la norma en el Pozzi Azara, en el libro que nosotros los vamos a ver, que es como bastante complicada de entender, que si el lambda límite me da mayor que esto, tengo que calcular tal cosa. Si me da menos, tengo que calcular esto otro. Bueno, nosotros acá en realidad le hemos hecho una abreviación y una síntesis de este cuadrito que está en el libro y se la hemos abreviado de esta forma, ¿no? Siguiendo la norma, pero ¿qué es lo siguiente? Vuelvo acá. Uy, perdón, me vuelvo para atrás. Lo primero que hago, predimensiono. Con la predimensión ya voy a tener, digamos, la sección de hormigón y empiezo. Calculo la longitud de pandeo, que es el 70% de la longitud de la altura de la columna, lo divido a esa longitud de pandeo sobre el radio de giro y con eso tengo mi esbeltez real. Con la esbeltez real la comparo. La esbeltez real la comparo con la esbeltez límite, que la calculo con esta fórmula que tiene que ver con el momento que tengo en la cabeza y el momento que tengo en el pie, digamos, y que voy a llamar momento 1 al menor de los momentos y va arriba como numerador y no como denominador, y el momento mayor es el que va a dividir, es el que va abajo, ¿sí? Con eso saco el lambda límite, los comparo. Si mi lambda real es mayor que el lambda límite, tengo que calcular excentricidad y flecha. Si es menor, solamente excentricidad. Y acá viene otra complicación. La excentricidad esta es la fórmula, es el 65%, digamos, o 0,65 del momento del pie de la columna más el 0,35 del momento de la cabeza de la columna la divido sobre la carga. Ahí saco la excentricidad, que es el E. Para saber qué fórmula de flecha voy a utilizar, tengo que hacer una relación entre la excentricidad y el lado menor de la columna. Entonces, hago una división de E sobre D,
Si eso me da, esa relación me puede dar entre 0 y 0,30, utilizo esta flecha, esta fórmula de flecha. Si la relación entre E y D me da entre 0,30 y 2,5, calculo con esta otra fórmula la flecha. Y si me da entre 2,50 y 3,50, calculo con esa otra. O sea, esto de las fórmulas, tranquilícense chicos, que nosotros se las damos en el parcial, porque es como muy, digamos, es como ya muy exquisito que ustedes la sepan. No así las otras fórmulas que sí tienen que saberlas, digamos. Las del lambda límite, las de la excentricidad. Bueno, una vez que yo tengo todos estos datos, la excentricidad, la flecha y demás, yo las tengo calculadas, son datos que yo voy a tener que calcular el pandeo, que es el momento de pandeo, que es el momento de la pancita. Ese momento de pandeo, la fórmula es la carga por la excentricidad más la flecha, que es lo que recién cargué, ¿sí? Eso me va a dar el momento de pandeo. El momento de pandeo me sirve para que yo lo pueda comparar entre el momento de la cabeza de la columna, el momento que tengo en el pie de la columna y el momento de pandeo, tengo que elegir de los tres momentos el que me dio más grande. Con ese yo voy a calcular la armadura longitudinal de la columna. ¿Se entendió hasta acá? Falta otra parte complicada, les aviso. Por eso es que quiero que lleguemos hasta acá. Chicos, ¿se entendió? Bueno, entonces, hasta acá todo lo que hemos obtenido, tanto los lambda límite, eso es para saber cómo calculo si con flecha o no flecha, y las fórmulas con las que calculo la excentricidad y haciendo una relación entre esa excentricidad y el lado, veo con cuál calculo flecha. Listo, calculo la flecha y esos datos calculo el momento. Ahora tenemos que ver las cuantías, el cálculo de las cuantías. En las columnas nosotros usamos dos tipos de cuantías. Las cuantías mecánicas, que tienen que ver la relación entre la resistencia del acero y, digamos, la relación que existe entre el acero, entre la resistencia del acero y la resistencia del hormigón, ¿sí? Que se calculan con esta fórmula. ¿Por qué necesito calcular esto? Porque con estas fórmulas yo voy a calcular un N y un M para poder sacar esa cuantía mecánica. O sea, que la saco de un ábaco. Un ábaco es, ven a ver, esto está en las tablas que ustedes tienen. Ese ábaco, yo tengo que entrar por ese ábaco, por las Y y por las X, con este cálculo que tengo acá, que es la carga sobre el área de la columna por la tensión característica del hormigón, y el otro entro por, digamos, en la ordenada las X, entro por esta otra fórmula que utilizo el momento máximo,
que es el que yo les dije, ¿cuál va a ser el momento máximo? Lo voy a elegir yo entre el de pandeo, el de la cabeza o el de los pies, con ese es el que tengo que entrar, por un lado, por B, por D al cuadrado, por también la tensión del hormigón, por la tensión característica del hormigón. Con esos dos elementos, con esas dos fórmulas, tengo dos valores. El valor de N, que lo tengo acá, el valor de M, que lo tengo acá. En ese punto voy a tomar la lectura en diagonal, en ese ábaco, y ese va a ser la cuantía que yo voy a tener, que se llama el omega. Esto está, ustedes lo pueden ver en las tablas, en la A7, A8 y A9, creo. ¿Cómo sé si entro a la 7, a la 8 o a la 9? Lo voy a ver en relación a la relación que hay entre el recubrimiento y la altura útil que tengo. Entonces, según el valor que me dé, eso, si yo tengo recubrimiento 2 centímetros y el lado de mi, por ejemplo, de mi columna era de 30, bueno, menos el recubrimiento, o sea, porque es la altura útil, va a ser 28, dividido 2, dividido 28, me da 0,7, entonces busco la tabla más próxima a 0,7, y que puede ser la A7, la A8 o la 9, y en esa tabla entro con los valores de N y M y saco el valor de omega. O sea, chicos, yo sé que esto es bastante chino básico, lo vamos a ver en la presencialidad, pero está bueno que ustedes tengan una primera clase teórica, una primera aproximación, lo vean a esto, planteen las dudas que puedan tener en la presencialidad para que lo resolvamos ahí ampliamente. Bueno, ese valor de omega que yo tengo, con eso voy a sacar la cuantía geométrica multiplicándola por el beta R y por el beta S. El beta S era lo que yo les decía, la resistencia del acero, por eso es 4200. Entonces, el valor que obtuve de la tabla es el W, ¿sí? Que es este. Lo voy a multiplicar por el tipo de hormigón que tengo, dividido el tipo de acero que tengo, y esa va a ser mi cuantía parcial, ¿sí? Esa cuantía parcial, si yo la multiplico, digamos, bueno, por 2, es cuando yo tengo la cuantía total, y eso es para verificar de que yo esté dentro de la normativa, porque la normativa me establece que esta relación de acero y de hormigón tiene que dar entre 1% y 6%. Entonces yo lo multiplico por 2 y por 100, veo en mis cálculos cuánto me da, si me da dentro de esa variable, estoy dentro de la norma, y si no, continúo. ¿Cómo continúo? Calculando ahora esa cuantía parcial que me dio. Para calcular el acero que yo necesito, voy a poner la cuantía parcial por los lados de la columna. Tengo una sección de acero, ahí voy a la tabla 54, elijo el inmediato superior y puedo elegir la cantidad de barras longitudinales de acero. ¿Se entendió hasta ahí? Continuamos, ¿les parece? Con el desarrollo del trabajo práctico. Hay algunos conectados,
¿Me puede contestar alguno? ¿Hay alguien del otro lado? Bueno. ¿Es complicado? Sí, es complicado. Por eso hemos preferido arrancar ahora con esto, para que tengan una primera aproximación, puedan saldar dudas. En la presencialidad lo vamos a volver a ver. Ahora lo vamos a esto que explicamos recién, ver con un ejemplo de un cálculo de una columna. Bueno, este ejercicio es este es el ejercicio 2, creo, Angélica, ¿no? Del trabajo práctico. Sí, ya está subido en la plataforma el trabajo práctico número el 4, el de columna, ya están subidos. Sí, pero bueno, por eso ya tienen subido y ahora vamos a hacer este ejercicio. ¿Cómo? Es el ejercicio. Bueno, a nosotros nos van a, digamos, si nosotros lo estamos arrancando de cero, nosotros tendríamos que hacer el análisis de carga que llega a esa columna en particular que estamos calculando. Generalmente se toman 10 toneladas por piso, en términos generales. Entonces, si supongamos que son no sé cuántos pisos, demás, pero a los fines de reducirles el trabajo y hacer foco en lo más importante, nosotros le damos el análisis de carga ya hecho. O sea, en este caso vamos a tener que están llegando a esa columna 67,2 toneladas. Cuyos momentos, tanto en la cabeza como en el pie de la columna, uno es de 3,8 tonelámetros y de 6,6 tonelámetros también, que es el del pie de la columna. Es el que generalmente es el mayor que va abajo. La altura por proyecto tiene 3,65 metros y el tipo de hormigón que vamos a usar es un H17. Y el acero es el que establece la norma, es un ADN 4000, de 420, que en realidad son 4200 kilos por centímetro cuadrado. Acá, para hacérselos más fácil, cuando tenemos, recién decíamos, si un H21 tiene una tensión característica de trabajo de 175, el H17 de 140 kilos y el H13 de 105. La tensión del acero siempre es 4200. A los fines, para que nos sea siempre más fácil, tanto para que ustedes lo entiendan como para unificar la nomenclatura, nosotros le vamos a decir B al lado de menor dimensión y D al de mayor dimensión, ¿sí? Esto a los fines operativos. Y aquí está la tablita que yo les decía, en función de las secciones. Una columna de 20 por 20 tiene un área de 400 centímetros cuadrados, de 20 por 25, 500, de 20 por 30, 600. Entonces, con esa tablita, por ahí es como más fácil decidir qué sección de columna, cuánto va a ser el B y cuánto va a ser el D. Entonces, punto 1, ¿qué es lo que hacemos? Predimensionamos el macizo de hormigón, o sea, la sección de la columna. Ponemos los datos. ¿Se acuerdan que esto era un coeficiente de seguridad, el 2,1, el 1,3 de tema sísmico, la carga que teníamos dividido la tensión característica del hormigón? Por lo tanto, haciendo toda esta operación, nos da que tenemos un área de 1008 centímetros cuadrados. Si tengo un área de 1008 centímetros cuadrados, siempre tengo que elegir mayor al número que me da. Entonces, un área de 30 por 35 nos cubre un área de 1050.
O sea, nos queda cubierto lo que nosotros nos dio. Entonces vamos a tener una columna de 30 por 35. Ahora vamos al segundo paso, era calcular la longitud de pandeo y el radio de giro, para con eso poder calcular cuál es la esbeltez real de la columna que yo tengo. La longitud de pandeo, que se llama SK, es el 70% de la altura, nos da esto el 0,7 es porque está empotrado, digamos. Generalmente cuando son en estructuras de hormigón están empotrados en ambos extremos la columna. Entonces por eso multiplicamos por 0,7. Calculamos el radio de giro, que es el lado menor sobre raíz cuadrada de 12, que nos da 10,55. Entonces, hacemos la relación esta, la longitud de pandeo sobre el radio de giro mínimo, lo cual nos da una esbeltez real de 26,86. Luego de esto, bueno, por supuesto que acá están todas las explicaciones de lo que estábamos hablando antes, que no vale la pena que lo repita, si no nos estamos yendo, que si ustedes necesitan, lo ampliamos, si no, seguimos. El tercer paso es el cálculo de la esbeltez límite, para luego poder hacer la comparación. Entonces, vamos a tener 45 menos 25 por el momento menor dividido el momento mayor. Chicos, acá algo muy importante que está hasta graficado. En esto se equivocan siempre. No es 45 menos 25 por. Tengo que resolver este término primero, todo este término, y a 45 le resto el resultado de esto. No hagan 45 menos 25 por los momentos, porque les va a dar mal. Tienen que hacer la división 3,8 dividido 6, por 25, y a ese resultado se lo resto a 45. Si no, les dan mal los números. Es una cuestión de lógica matemática, pero que a veces no la utilizan. Ahora, teniendo el resultado de cuál es mi esbeltez límite, la comparo. La real me había dado 26,86. Es menor que 28,99. En este caso no hay flecha, por lo cual directamente voy a calcular el momento de pandeo, ¿sí? O sea que voy a calcular con la excentricidad. ¿Cómo calculo la excentricidad? Es 0,65 del momento mayor o inferior de la columna más 0,35 por el momento mayor dividido la carga. Eso me da un valor de 67,2. No, perdón, 67,2 era la carga que tenía, lo que me da una excentricidad de, creo que es 0,07, ¿sí? O sea, esto me tiene que dar un valor en centímetros o metros o lo que sea, pero eso pongan siempre las unidades. En este caso, no tengo flecha. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que hace un rato les dije? Como el lambda real es menor que el lambda límite, calculo directamente la excentricidad para calcular el momento. No hace falta que haga todo este otro paso de relacionar la excentricidad sobre el D para calcular después la flecha. Todo ese paso lo evito porque
mi lambda real es menor que el lambda límite. Entonces, todo este paso lo evito y me voy a calcular directamente el momento en 3. ¿Cuál es el momento en 3? La carga va a ser la carga por la excentricidad. No voy a tener flecha. Entonces, por eso es 67,2, que es la carga, por el 0,07, que es lo que me había dado el cálculo de excentricidad, y me da un momento de 4,7 toneladas. Lo comparo con el momento 1, con el momento 2, con el momento 3, y resulta que el momento del pandeo no es el mayor. ¿Cuál es el momento mayor? Es el momento 2, que es 6,06. Entonces, con ese momento, yo voy a calcular el M para poder entrar al ábaco, ¿sí? Entonces, calculo M, calculo N, o sea, M va con estos son para poder entrar a la tabla, ¿no? Calculo el momento mayor sobre B por D al cuadrado por beta R, me da 0,09. Calculo N, que es el lado que va en el nomograma va sobre la barra de las X, es la carga sobre la sección de la columna por el tipo de acero, me da estos dos. Para saber a cuál tabla ingreso, si a la 7, a la 8 o a la 9, tengo que hacer la relación del recubrimiento con con el lado digamos, con el lado útil, digamos, del lado de la columna calculado. Por eso, el lado útil es el lado quitándole el recubrimiento. Entonces, divido 2 dividido 38, busco el más próximo, y de ahí vamos a entrar a la tabla para sacar la cuantía, que era ese nomograma tan horrible con el cual yo entro. Entonces, sobre las Y calculé las M, ¿sí? Sobre las X calculé N. Hago la relación, me da que voy a entrar a la tabla 7, 8, 9, según esta relación que yo haga. Bueno, ya está. ¿Sí? Que es, nosotros le llamamos HU, o altura útil de la columna, al lado mayor, quitándole el recubrimiento que era 2, ¿se acuerdan? O sea, el D menos el recubrimiento nos da el HU. Con esta relación, que es con lo que yo voy a obtener el valor para saber. Esa relación la voy a tener en las tablas, está en ahora me queda tapado esto. Bueno, en este cuadrito de acá, que quedó tachado, ahí está la relación. Entonces, al más próximo es la tabla que elijo. Entro con esos valores que me dio el M y el N, encuentro el punto y tomo la lectura. Ya les voy a decir, a ver. Tomo la lectura en diagonal. Entonces, en el valor que me da la diagonal. Según esa diagonal, en este ejercicio, me dio un valor de 0,28. Con ese valor de 0,28 lo multiplico por la división que está entre la tensión del hormigón y la tensión del acero, me da ese valor. Ese valor lo multiplico por 2 y por 100 para ver si estoy dentro del rango, digamos, entre 1 y 6. Si me da por abajo del 1%, tengo que adoptar la armadura mínima de columna. Y si me da por arriba del 6%, tengo que redimensionar la columna. Quiere decir que mi valor no está bien.
En el caso que estábamos calculando, dijimos, el valor obtenido, bueno, era 0,05 por 35 por 40, necesito 7 centímetros de sección de acero. Voy a la tabla 54, elijo el inmediato superior y en este caso me da, por supuesto que esto dijimos que era la parcial, o sea que es de un lado de la columna, ¿no? Da 4 redondos del 16. Obviamente para la columna total van a ser 8, 4 de un lado y 4 del otro. Obviamente que si esto hubiese dado inferior al 1%, tendríamos que poner directamente las dos barras del 12 de cada lado, o sea, 4 redondos del 12. ¿Se entendió? ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Angélica, ¿se entendió? No, acá estoy. Sí, lo que les quiero decir, por ejemplo, que es fundamental, tiene que llevar para la próxima los tablas de columna, porque si no las entienden, tendría que ser la más complicada para sacar los valores. O sea que esas sí o sí llévenlas, porque si se les complicaron tablas 54 y 55, y sobre todo con las de losa, imagínense con esta, por eso llévenlas, porque realmente es la única forma es practicando. Es probable que el jueves, cuando estemos ahí, dos cosas vamos a hacer. Primero les vamos a dar las notas, vamos a saldar algunas dudas que puedan tener para el parcial y trataremos de comenzar con columna. Pero tratar de comenzar con columna es que ustedes ya este práctico lo hayan visto, lo hayan seguido, o sea, para ver que se les surjan las dudas en haber visto esto. ¿Sí? Esa sería la idea. Por más que tengan también subido lo que es el recetario de columna, si no entienden lo que acaba de explicar la arquitecta, o sea, va a ser dificilísimo desarrollarlo, porque de última no van a saber de dónde salen los valores. Así que por más que lo tengan al recetario, es necesario que lo hayan entendido. Pero no sé si hay alguien en realidad conectado. Sí, me parece que ya no queda nadie. Así que, pero bueno, de todas formas les queda la explicación grabada. Bueno, ahora lo tendríamos que tratar de... Ay, yo sí, Cristina, María Cristina dice que sí está conectada. Pero, ¿entendieron o poco? Es complicado, ¿no? Sí, pero es el más corto, pero es necesario que lleven las tablas. Realmente entonces lo van haciendo de paso a pasito y ahí lo van a terminar de entender. Uh-huh. Bueno, la idea era, bueno, darles la Un clase pantallazo. esta como primera aproximación, tanto la parte teórica como la parte práctica, para que ya después, de todas formas, yo creo que este ejercicio es probable que para el martes, que estemos nuevamente en la virtualidad, lo tratemos de replicar y explicar, digamos, que ellos vayan haciendo las dudas, ¿no? Vayan planteando las dudas que les surgen de esto. Perfecto. ¿Mm? Sí, perfecto. Bueno, si no tienen dudas y ya los liberamos para que se puedan venir a medios. ¿Mm? Perfecto. Sí. Nadie va a contestar. Sí, no, por eso ya me di Bueno, cuenta. dejo un Pero poco así a les va cuestionar. después.